El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y sus pies. Era tal la alegría y admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿Tienen algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mi ley, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añadió: Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse en todas las naciones sobre la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe. Continuamos leyendo estos textos que la liturgia nos ha ofrecido estos días pascuales, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy una vez más el Evangelio de San Lucas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ayer nos encontramos con que Pedro y Juan van al templo. Y allí, como lo escuchamos ayer, curan a un paralítico de nacimiento. Hoy vemos el asombro que produjo en la gente este signo que ellos han realizado. Y Pedro toma la oportunidad para hablarle al pueblo. Y aún les echa en cara lo que pasó. Ellos, les dice, son culpables de la muerte de Jesús. Sin embargo, les ayuda a entender que esa muerte también fue por ellos. También por ellos murió el Señor. Y todos estamos llamados a la salvación que Él nos ofrece. Hace Pedro un recuento de la historia de la salvación, cómo Él había sido anunciado por los profetas. Y ahora en Él se han cumplido las profecías. Él es el Salvador. Él, el crucificado, que ha resucitado, es el Mesías, es el Señor. En Él se han cumplido las profecías. Y ayer quedamos en que los discípulos de Emaús se regresan a contarle a sus compañeros lo que ellos habían visto y cómo habían reconocido a Jesús en el compartir, en la fracción del pan. Dice el texto que al llegar a Jerusalén se encuentran con los otros discípulos que también ya habían vivido una experiencia de resurrección y estaban alegres, hablando sobre lo que ellos habían visto y oído. Y dice el texto que estando todos juntos, Jesús se presentó en medio de ellos. Por supuesto, esa presencia causó asombro y extrañeza.
tóquenme, dice Jesús, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y les mostró los pies y las manos, las heridas, para que ellos entendieran que Él era su maestro, su Señor. Y aún pidió algo de comer, como ayudándoles a entender que no era un fantasma lo que ellos estaban viendo, no era un espíritu, era Él en persona. Y dice el texto que comió delante de ellos. Y al igual que Pedro en la narración de la primera lectura, les explicó las Escrituras, les ayudó a entender aquello que ella les había enseñado, aquello que les había dicho, pero que aún no alcanzaban a entender. En Él se ha cumplido la Escritura, en Él se ha cumplido lo que escribieron los profetas y los salmos, dice el texto. En Él se ha cumplido la palabra y la expectativa de un pueblo se ha hecho realidad. Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es la palabra de Dios encarnada en quien se ha cumplido toda la palabra. Pidámosle al Señor que también nosotros vivamos esa experiencia de resurrección, que cada día esa experiencia sea más viva, más clara, más audaz. Que al igual que los discípulos también tengamos la valentía de anunciar. Pascua es un tiempo misionero. Es un tiempo que nos recuerda nuestra vocación misionera. Es un tiempo que nos invita a salir, a anunciar, a comunicar la experiencia de resurrección. Repito, que crezcamos cada día más en esta experiencia y que anunciemos con valentía que el Señor ha resucitado.